Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, de los que ya me conocen, soy Fabián Cerrolaza y ahora les estoy haciendo un tutorial un poquito corto y explícito para los que me han pedido, para los que me han hecho preguntas sobre los variadores de frecuencia. Entonces les voy a explicar un poco. Todo esto que tengo acá a mi costado derecho son variadores de frecuencia de distintas marcas y distintas potencias. Entonces yo les voy a explicar más o menos qué se usa, qué es lo que se pretende de un variador de frecuencia, cuáles son sus ventajas y por qué esta tecnología de inverter, que ustedes la habrán escuchado, todo lo que es inverter, ya sea en máquinas de soldar, variadores de frecuencia o en motores como los que vienen en los aire acondicionados, es tan popular. Por ejemplo, los aire acondicionados actuales, que cuando uno regula la potencia del equipo para que enfríe menos, lo que está variando es la velocidad del motor. En los de antes lo que variamos es la temperatura de corte, el motor siempre estaba al máximo, o sea que con una ventana abierta de la casa el equipo nunca cortaba. Ahora si lo ponemos a la mitad, estamos consumiendo la mitad de la red eléctrica. Esa es una de las ventajas del inverter. Otra de las ventajas que tiene la tecnología, esta tecnología electrónica nueva, que es nueva para nosotros, esto en Europa ya se usa hace mucho, es que nosotros podemos calibrar dentro de los equipos, dentro de estos equipos que yo tengo acá al costado, no solamente la velocidad a través de la frecuencia, sino que también las rampas de ascenso, de descenso, las inversiones de giro. Se puede controlar la térmica, digamos, interna del motor. Se puede controlar a través del consumo, podemos hacer que el equipo se pare calibrándolo a determinada corriente, ¿verdad? Bueno, yo acá al lado tengo algunos de los variadores de frecuencia más usados. Digamos, hoy hay muchas marcas chinas. Todos funcionan más o menos de la misma manera, internamente funcionan de la misma manera. Incluso los controles y la calibración desde los tableros posteriores es muy similar de uno al otro. Varían algunas cosas del programa, pero sin embargo son todos muy parecidos. Dentro de lo que son variadores de frecuencia tenemos Webb, tenemos Seu, tenemos Schneider, tenemos Omron, Danfoss, Telemecanique, Siemens. Hay un montón de marcas. Yo si les tuviera que decir cuál es el mejor, la verdad que no sabría. Para mí funcionan todos de una manera muy similar. Y ahora les voy a explicar más o menos cómo es interno el funcionamiento del equipo, qué es lo que hace, cómo se conecta y las versiones que vienen. Lo que tengo acá ahora en la mano es un equipo Allen-Bradley como este, es un equipo norteamericano. Este equipo es un equipo muy antiguo, por eso el disipador de calor es más grande. Ahora vienen un poco más chicos, pero esto es de 3 HP trifásico. De 3 HP trifásico significa que va enchufado a la trifásica, porque la salida siempre es trifásica. Así la entrada sea monofásica, la salida siempre es trifásica. Tenemos la etapa de control y tenemos la etapa de potencia. Muchos de estos equipos, yo les diría que más o menos la mitad o más de la mitad vienen con el frente destachable. Se saca el frente una vez que se calibra el equipo, se retira el frente para que nadie más toque la calibración interna. Este se saca, el Allen-Bradley también se saca el frente, el tablero de control. Incluso si tienen varios equipos iguales pueden tener un solo tablerito de control y guardarlo. En el caso del Allen-Bradley y algunos modelos de Telemecanique y Siemens, que son los más viejos de todo, yo les recomiendo que el tablero de control siempre lo tengan a mano o que no los pierdan, porque ya no se consiguen más los tableros, pero siguen funcionando los variadores de frecuencia. El variador de frecuencia es algo que no se quema, no es como el contactor. Cuando el variador de frecuencia está bien conectado, no se quema más. Básicamente un variador de frecuencia lo que hace es lo siguiente: ya sea de la línea monofásica o de la línea trifásica, toma esa tensión, la rectifica de los 50 Hz que nos da EPEC para manejar el motor. Esos 50 Hz son los que nos van a indicar que el motor sea de 1500 o de 3000 vueltas en su normalidad, porque hay de otras velocidades, pero normalmente son de 1500 a 3000 vueltas. Con esos 50 Hz logramos esa velocidad. Lo que hace el variador de frecuencia es lo siguiente: toma los 50 Hz de la línea, los rectifica, los hace corriente continua adentro con este equipo. Acá tiene una fuente, estos son los condensadores electrolíticos, a donde tenemos rectificados los 380 y rectificados se van a 450 o un poquito más de voltaje. Después, esa corriente continua, lo que hace el equipo es dividirla en 3
fases distintas desfasadas a 120 grados para hacernos una trifásica. Si el equipo era de 380 volt, a la salida vamos a tener trifásica de 380 volt. Si el equipo es de monofásico de 220 volt, a la salida vamos a tener trifásica pero de 220. El equipo no eleva la tensión, lo que hace es trifásica variable, que puede ser de 0 a 400 Hz en algunos equipos. Hay equipos que no arrancan de 0, arrancan de 10 Hz o de 5 Hz. La mayoría corta entre 200 y 400 Hz. Hay algunos que no. Lo que pasa es que vamos a suponer un motor de 3000 revoluciones a 50 Hz. Si yo le meto 200 Hz, que es multiplicarlo por 4, esas 3000 revoluciones se van a 12000. Y he visto motores que, si bien no se queman, el rotor a tantas revoluciones se centrífuga y se pega en el estator. O sea, no es bueno tampoco desclasificarlo al motor. El motor es chico, no pasa nada. El tema es motores de más de un caballo. O sea, motores chicos me refiero a un tercio, a un cuarto. Motores muy chicos. Una de las ventajas de poner un variador de frecuencia en el caso de un torno, una agujereadora o alguna máquina, una de las grandes ventajas es que nos deshacemos del motor monofásico. El motor monofásico tiene placa de arranque, condensador de marcha. El motor trifásico no tiene nada de eso. El motor trifásico básicamente, salvo los rulemanes, es eterno. Es un motor que si no le falta una fase, que en el caso de tenerlo con un variador de frecuencia no le va a faltar nunca una fase. Porque si el equipo no llega a tener alimentación, ustedes recuerden que pueden entrar 3 fases, entran 3 fases, las rectifica a las 3 fases y esa corriente después la hace trifásica adentro a través de la placa de control. ¿Qué quiere decir eso? Que si nos falta una fase, el equipo va a detectar una falla y va a parar. Entonces el motor trifásico conectado con un variador de frecuencia no se va a romper nunca por una falta de fase, a no ser que se le rompa un cable, o sea que alguien corte un cable. Pero es muy difícil romper un motor. Hay variadores de frecuencia de este tipo que los tengo conectados en motores hace más de 20 años y hasta el día de hoy no han representado ninguna falla y están andando perfectamente. Les quiero sacar un poco, con esto lo que les quiero hacer es sacarle un poco el miedo de poner tecnología en un torno o en una agujereadora. Yo acá en mi taller lo tengo puesto casi todas las herramientas, en la lijadora de banda, en la agujereadora, en el torno, lo tengo puesto en la fresadora, lo tengo puesto hasta en el ventilador que uso para aspirar el aire contaminado del taller, porque una de las ventajas que me da variarle la frecuencia del ventilador es, por ejemplo, que deja de hacer ruido el ventilador, que saben ser muy molestos, entonces lo pongo un poco más de espacio y no hace ruido. Entonces bien, como venía diciéndoles, esto es una tecnología que no se puede hacer. Me han hecho en algunas preguntas, ¿cómo hago un variador de frecuencia? El variador de frecuencia no es que no se puede hacer, van a gastar más plata en las placas, en los componentes internos y va a quedar un resultado muy dudoso de funcionamiento, porque esto ya viene hecho y hay tanta competencia que ya son accesibles. Ya no se puede hacer, esto se compra hecho, hay un montón de marcas, ya. Estas son algunas de las que tengo yo acá. En el caso de la calibración y la instalación, es muy sencillo. Bueno, en el caso mío, el que me compra un variador de frecuencia a mí y no sabe cómo conectarlo, me dice más o menos entre qué frecuencia lo va a usar y nosotros se lo damos calibrado, con los cables puestos, la entrada, la salida, la llave para el que gire para un lado, para que gire para el otro lado y el potenciómetro para regular la velocidad. Después lo instalan en un tablero, lo instalan donde quiera, donde el electricista pueda o donde ustedes se animen a poner. Si por ahí les queda algún interrogante, ya saben, me mandan por privado como vienen haciendo, me mandan la consulta, yo saben que no tengo ningún problema en seguir contestando y en seguir participando del avance tecnológico de su taller. Muchas gracias.